Un adolescente es el blanco favorito de unos bravucones que se burlan de su aspecto físico mientras él no hace nada para detenerlos, hasta que un día el joven conoce a un boxeador retirado que lo ayudará a aprender lo necesario para hacerse respetar. Por eso hoy, Bully, Jimmy contra los hostigadores. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con un trío de bravucones desfilando por los pasillos del colegio hasta que en un momento el líder llamado Miles se detiene para fastidiar a nuestro protagonista Jimmy, quien a pesar de su tamaño apenas se esfuerza en defenderse y por eso luego recibe el consuelo de sus mejores amigos. Al rato Jimmy regresa a su casa en donde no pierde el tiempo para comer unas galletas mientras su madre lo nota desanimado y luego el pelirrojo tiene una videollamada con sus amigos para desahogarse por sus problemas en la escuela, aunque los jóvenes no parecen tomarse muy en serio su sufrimiento. Más tarde nuestro muchacho se reúne a cenar con su padre mientras el chico finge que todo marchaba bien en su vida y en eso el hombre se marcha después de decirle a su hijo que no sea tan glotón para no terminar igual que él, y por eso esta vez el pelirrojo decide conformarse con una sola ración de postre. Al día siguiente Jimmy y sus amigos se dirigen al colegio hasta que Miles se acerca al pelirrojo para exigirle que pague un impuesto por llevar exceso de grasa, y luego en el salón de clase el bravucón fastidia al pobre Bobby por sus preferencias a la hora de elegir pareja, provocando que el joven se aleje desconsolado. Por eso nuestro muchacho lleva a su amigo al comedor para aliviar sus penas con comida, y luego de notar que una gótica llamada Adrián le echaba el ojo al pelirrojo, en eso vuelve a aparecer Miles insistiendo con el dinero, aunque al final el bravucón se aleja como un cobarde al ver que estaba en problemas. Sin embargo, al regresar a casa Jimmy descubre que no había forma de deshacerse de su fastidiosa plaga que seguía reclamando el dinero, así que después de recibir un golpe que se ve muy falso, el inofensivo pelirrojo comienza a recibir una dura paliza hasta que un anciano sale de su casa para ayudarlo. Entonces Miles se termina alejando después de soltar un insulto racista y acto seguido el anciano llamado Jackson convence a nuestro muchacho para sanarle las heridas en su casa, en donde el joven descubre que el hombre era un boxeador retirado. Así que después de recibir un llamado de su alocado amigo Andy, en eso Jackson le sugiere al pelirrojo aprender lo básico del boxeo para saber cómo defenderse de los bravucones, y aunque el joven se mostraba entusiasmado con la idea, el hombre le advierte que primero debía hablar con sus padres. Pero cuando el anciano se reúne con los familiares de Jimmy para comentarle su idea, al final descubre que se trataba de una familia de pacifistas que no creían en la violencia, hasta que unos días después el exboxeador abre la puerta de su casa para descubrir que los padres del chico cambiaron de parecer. Entonces Jackson lleva al pelirrojo junto a sus padres para que conozcan el gimnasio que pertenece a su viejo camarada Manny, quien a pesar de no verle mucha condición atlética, nuestro muchacho al final decide aceptar entrenarlo como un favor para su gran amigo. La cuestión es que cuando llega su primer día de entrenamiento, Jimmy entra con su nuevo amigo al gimnasio para recibir sus primeras lecciones en el ring, y entonces Manny le explica que debía aprender a dejar de contener su gran fuerza para después de practicar lograr dar al menos un empujón decente. Así que luego de observar al joven recibiendo su primer entrenamiento, Jackson lleva al pelirrojo hasta su casa para felicitarlo, pero como el muchacho seguía preocupado por Miles, entonces el anciano le aconseja que le prometa al bravucón entregarle el doble del dinero con el pago de un trabajo inventado. Al día siguiente a Jimmy le cuesta salir de su cama por las secuelas de su primer entrenamiento, aunque su madre no se esfuerza demasiado en aliviarle el dolor, y por eso el joven no tiene más opción que caminar al colegio como un robot oxidado al mismo tiempo que le daba los buenos días a su amigo boxeador. En eso aparece Andy para burlarse por su forma de andar mientras el pelirrojo le ocultaba el verdadero motivo de su problema, pero una vez en el colegio vemos que nuestro muchacho parece haberse aliviado por arte de magia cuando conversa normalmente con Bobby. Aunque luego de terminar de hablar con su amigo sobre la compañera gótica, en eso aparece Miles para volver a reclamar el dinero, así que el pelirrojo decide salir del problema siguiendo el consejo de Jackson, y por eso el bravucón decide dejarlo en paz esperando que él reciba el pago de su supuesto trabajo. Al rato Manny nota que el joven no tenía muchas ganas de entrenar y por eso le pide ayuda a su amigo para que el pelirrojo no le haga perder su tiempo, y entonces Jackson habla con nuestro muchacho para descubrir que él estaba comenzando a dudar de su decisión de practicar boxeo. Por su parte Jackson lo motiva a seguir adelante con el entrenamiento para luego despedirse del joven, y entonces Jimmy se reúne con su padre para hablar de sus dudas existenciales, mientras el hombre le dice que piense en los problemas que se habría evitado si hubiera sabido cómo defenderse desde el comienzo. Al día siguiente la pandilla de nuestro muchacho se cruza con el molesto de Miles, quien enseguida vuelve a atacar a Bobby, pero después de ver que su amigo ya estaba cansado de recibir el constante acoso de los bravucones, el pelirrojo termina decidiendo que ya es hora de tomar cartas en el asunto. Por eso más tarde Jackson se sorprende al ver que su joven amigo decidió salir a entrenar antes de lo previsto, así que después de cruzarse con el exboxeador durante el camino, nuestro muchacho llega al gimnasio en donde enseguida recibió un consejo para no terminar perdiendo su bicicleta. Así que luego de ver a Manny recibiendo una dolorosa demostración de que su alumno estaba más animado de lo normal, vemos unas escenas de Jimmy entrenando muy duro al estilo de Rocky, hasta que de repente todas esas imágenes inspiradoras se interrumpen con un brusco cambio de escenario.
Y en eso Andy y el pelirrojo tienen que apresurarse a esconder su mercancía antes de que el pesado de Miles vea más de lo necesario, pero a diferencia de los encuentros anteriores, esta vez nuestro muchacho logra sacarse de encima al bravucón sin demostrarle ninguna clase de temor. Por su parte, Andy se muestra sorprendido ante lo ocurrido y entonces Jimmy le explica a su amigo en el almuerzo que últimamente estaba entrenando para volverse el nuevo Mike Tyson, y en eso el pelirrojo recibe un sorpresivo regalo del cielo cuando Adrian se sienta a su lado para invitarlo a salir a una fiesta. Por eso en la noche nuestro muchacho sorprende a sus padres cuando les anuncia que iba a salir junto a su compañera Adrian, así que después de recibir los típicos consejos de mamá sobre protectora, el pelirrojo y su cita terminan llegando a la fiesta acompañados por la madre de la chica. Entonces Jimmy conoce a la anfitriona de la fiesta para luego conversar con un joven amante de los peces, pero al parecer nuestro muchacho y su cita no estaban muy acostumbrados al descontrol que suele haber en las fiestas y por eso deciden salir para alejarse de ese ambiente tan animado. Así que después de cruzarse con un joven con el peinado de Elvis, Adrian y el pelirrojo terminan saliendo a charlar bajo las estrellas y en eso la gótica le pregunta su secreto para haber perdido peso, mientras el joven le responde que ella ya se veía perfecta, ganándose así una cariñosa muestra de agradecimiento. Pero cuando aparece uno de los amigos de Miles para arruinar el momento, Jimmy enseguida se lo saca de encima gracias a la confianza ganada por su entrenamiento y luego el joven regresa a su casa para despedirse de su cita después de prometerle que la llevaría a conocer su secreto para perder peso. Al día siguiente, Jackson recibe un llamado por parte de su joven amigo para aceptar hacerle el favor de llevarlo al gimnasio junto a una acompañante, y entonces el anciano termina conociendo en persona a Adrian, a la cual le menciona que no comprendía la necesidad de llevar tantos piercings en la cara. Así que después de descubrir que su amigo llevaba varias semanas entrenando boxeo, la gótica entra al gimnasio para conocer a Manny, y mientras Jimmy se alejaba para prepararse, por su parte la chica demuestra ser una ignorante en los deportes cuando pregunta si existen mujeres que practican boxeo. Entonces Manny llama a su alumna predilecta para enseñarle a Adrian que las chicas y el boxeo pueden mezclarse, y acto seguido el profesor le pide a uno de sus muchachos que se preste para ser humillado, y por eso la boxeadora termina demostrando que sabe cómo golpear con unos efectos sonoros anticuados. Y en eso aparece Jimmy para comenzar su entrenamiento delante de la gótica, y por eso al día siguiente ella le envía un mensaje para elogiarlo, y luego el pelirrojo rechaza un desayuno junto a su familia para consumir su insulsa barra de proteínas. Al rato nuestro muchacho aparece en el gimnasio a pesar de que era su día libre, provocando la sorpresa de Manny, así que después de decirle al pelirrojo que se prepara para conocer a otro estudiante, el profesor mensajea a Jackson para pedir su compañía mientras tenía problemas con el autocorrector. Por su parte, Jimmy se cruza en el vestuario con un boxeador que parece un peso pesado profesional, pero cuando parecía que su profesor lo iba a hacer cruzar golpes con el grandulón, al final nuestro muchacho no disimula su alivio cuando descubre que todo había sido una falsa alarma. En eso aparece Jackson para intercambiar chismes con su amigo hasta que llega un joven asiático, y entonces el pelirrojo termina conociendo al luchador de artes marciales mixtas, el cual no pierde el tiempo para enseñarle algunos movimientos básicos después de advertirle que use protección ahí abajo. La cuestión es que al día siguiente Miles se acerca a nuestro muchacho para advertirle que le quedaba poco tiempo para entregar el dinero, y luego Jimmy vuelve a cruzarse con el joven con el peinado de Elvis, a quien le revela que no tenía pensado pagarle nada de dinero a Miles. Por su parte, el Elvis le dice que ya sabía lo de su entrenamiento de boxeo, pero el bravucón contaba con un informante secreto, y por eso Miles le pide a su amigo que solicite ayuda a su peligroso primo que estuvo en prisión, aunque el joven ignoraba que él también estaba siendo espiado por alguien del otro bando. Luego Adrian habla con su amigo obvio para descubrir que él tenía pensado aplicar sus lecciones de boxeo con el bravucón, y por eso la gótica llama a Manny para comentarle su preocupación, mientras el profesor le dice que no debe preocuparse al mismo tiempo que el Elvis llamaba a unos contactos. Así que cuando termina llegando el momento de la verdad, Miles le revela al pelirrojo que él ya estaba enterado de su entrenamiento de boxeo y por eso decidió llamar a un peligroso aliado que venía en camino, pero al final el bravucón se entera que el Elvis había intervenido para evitar que la pelea sea injusta. Entonces Miles comienza su duelo mano a mano con el pelirrojo mientras todos los estudiantes y profesores del colegio presenciaban la pelea, y después de ver a los contactos del Elvis que también aportaron su ayuda, en eso el bravucón le pide ayuda a sus secuaces al ver que estaba en desventaja. Por eso los amigos de Jimmy intervienen rápidamente para que la pelea siga siendo pareja, y enseguida el pelirrojo se encarga de propinarle un doloroso golpe al final al bravucón mientras le advierte que no vuelva a molestar a nadie, para luego terminar saliendo victorioso delante de toda la escuela. Un tiempo después, Manny y su amigo exboxeador se alegran al saber que su gimnasio se iba a volver famoso gracias al video viral de la pelea, y mientras descubrimos que al final Elvis formaba parte de una familia de mafiosos, por otro lado los padres del pelirrojo se terminan sintiendo orgullosos de su chico. Y ahora, a diferencia del comienzo de la película, Jimmy puede caminar por los pasillos del colegio con la cabeza en alto después de ganarse el respeto de todo el mundo, y por eso sus amigos deciden seguir su ejemplo comenzando con su propio entrenamiento. Esto fue Bully, Jimmy contra los hostigadores. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.